Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, gracias por pasaros por aquí, por las suscripciones, en fin, por todo en general, por los comentarios. Mirar, el otro día se me ocurrió hacer un pequeño armario, ahora os lo explicaré mejor. Un pequeño armario basado en un taller, en un taller de Etsy que compré de Cecilia Scrapbooking. Tiene unos trabajos brutales y la verdad que me encantó. Ella hizo un armario para Navidad. Yo no lo voy a enfocar tanto a la Navidad, sino más bien lo voy a enfocar a un mundo que me apasiona, que es Harry Potter. Entonces, bueno, quiero primero que veáis esto, porque voy a basarme un poquito en este trabajo que hice de Mix Media. Está hecho como veis, en un Canva, en un de Canva. Pero bueno, lo que quería deciros es que voy a hacer lo que son las partes exteriores del armario enfocado en este trabajo. Voy a hacer ladrillos para que sea como una especie de callejón, como el callejón de Harry Potter, ¿vale? Como donde se abren esos ladrillos que se abren para entrar, donde Harry Potter compra todo lo demás, cosas para la escuela. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Yo os voy a enseñar primero qué es lo que tengo ya hecho. Como digo, la parte interior, o sea, la parte exterior, que es, bueno, como veis, es esta caja de aquí. La parte exterior, que va a ser todo esto de aquí, no sé si lo podéis ver bien, no sé si se aprecia bien. Toda esta parte exterior, ¿vale? Todo esto es lo que yo voy a hacer como lo que son los ladrillos que veis aquí, toda esta parte de aquí con el musgo y tal, como si fuera pues una pared envejecida, pues del callejón donde Harry Potter entra a comprar la lechuza y todo lo demás. Y luego la parte de dentro, o sea, toda esta la parte de dentro, un lado, porque esto va a ir así, a ver si entra todo en el vídeo. Voy a quitar la velita un poquito para que lo podáis ver. Mirad, esto sería así, las dos mitades, ¿vale? Voy a intentar subir un poquito para que lo veáis mejor. No sé si lo veis. No sé si ahí lo podéis ver bien. Estos son las dos mitades. Estas dos mitades van a ir unidas de esta forma, ¿vale? Y esto va a ser como un armario. Bueno, pues en esta parte de aquí va a haber unas divisiones, así, unas divisiones horizontales y verticales, que van a hacer como una especie de huequecitos donde voy a meter estos tarritos de aquí. Este se lo hice a mi hija, estos tarritos chiquititos de aquí, pues los voy a meter aquí en las divisiones que vamos a realizar, ¿vale? Esas divisiones o esas especies de estanterías que voy a realizar las quiero hacer como estas de aquí, ¿veis? Estas de aquí, que sean así como envejecidas. Pues esto es lo que quiero hacer en este lado de aquí, y en este lado de aquí pues voy a hacer un álbum y todo cerradito, será como un armario de pociones de Harry Potter. Esa es mi idea, por eso os quería enseñar un poquito esto para que veáis más o menos cómo va a ser. Vamos a hacer mucho mix media, vamos a utilizar papeles de Harry Potter. Yo en este caso pues son colecciones que compré en Etsy. Si queréis os puedo pasar el enlace, me lo ponéis en comentarios y yo os paso el enlace de los papeles que voy a utilizar para este proyecto. Y como digo, es algo que va a ir surgiendo sobre la marcha. No tengo el proyecto realizado, lo voy a realizar con vosotras y con vosotros. Ahora sí que os voy a dar las medidas para que vayáis, si queréis para que vayáis preparando, si queréis, estas dos partes de los cajones. Mirad, se pueden hacer de un montón de a ver, que os pongo esto un poquito más en alto, ahí. Lo podéis hacer de un montón de materiales, ¿vale? Lo podéis hacer de madera, lo podéis hacer de cartón, lo que queráis. Yo he utilizado cartón pluma, que es muy ligero, porque es gordito, tiene 5 milímetros y bueno, yo
para la parte de fuera, que es como un cajón, pues quise utilizar este material, pero como digo, podéis utilizar el material que queráis siempre y cuando tengáis las medidas que yo os voy a decir y que lo ensambléis, pues como sale aquí, como una caja, ¿vale? Esto creo que lo sabemos hacer todo el mundo. De todas maneras, os voy a dar las medidas tanto interiores como exteriores del cartón pluma. Recordar que si es cartón de 1 milímetro, yo no os aconsejo que utilicéis cartón de menos de 2 milímetros para hacer este trabajo, porque los botecitos o lo que vayáis a poner dentro de las divisiones pesa y entonces el cartón se puede abombar o se puede curvar. Entonces yo no recomiendo menos de 2 milímetros. En el caso que fuese yo la que lo haría de cartón, lo haría con cartón de 3 milímetros. Pero bueno, os voy a decir las medidas. Mirad, la caja interior, o que es la base interior de la caja, de las dos partes de las cajas, tienen 21 por 29 centímetros. Tanto esta como esta, ¿vale? ¿Por qué he querido hacerlo de este tamaño? Bueno, pues porque los papeles que voy a utilizar son de Exi y lógicamente los voy a imprimir en mi impresora de casa, y mi impresora de casa imprime en A4. Por eso quise que los papeles o que el interior de mi arcón o de mi armario de pociones sea de esta misma medida. En el caso en el que vosotros la queréis hacer más pequeñita, se pueden adaptar perfectamente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué medidas tiene? Esta y la de abajo, ¿vale? Tienen medidas de lo mismo, 21 por 6,5 centímetros. ¿Por qué le he puesto 6,5 centímetros? Bueno, pues porque yo he pegado todos los laterales a ras de la base, no encima, porque muchas veces hay cajas que se hacen poniéndolo encima el cartón. Yo lo he puesto a ras de suelo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que meterle, aparte de los 6 centímetros, mi medio centímetro más del cartón pluma. Por eso tiene de alto o de ancho 6,5 centímetros. Y de largo lo mismo, 21, ¿vale? Este es exactamente igual. Tenéis que cortar 1, 2, 3, 4 piezas de 21 por 6,5 centímetros. 2 piezas de 21 por 29 centímetros. Y luego 4 piezas más de 30 por 6,5 centímetros. ¿Por qué 30? Pues porque mi base tiene 29. Tengo que añadirle el medio centímetro de aquí y el medio centímetro de aquí. Entonces, este lateral tiene 29 más medio, 30. ¿Por qué? Pues porque va, como veis, encima de este y encima de este. Así que las medidas son las siguientes por si queréis avanzar en el proyecto. 21,29, 2 cartones. 21 por 6,5 centímetros, 4. Y 30 por 6,5 centímetros, otros 4 cartones. Simplemente hacéis lo que veis aquí, dos especies de cajas. Y esto es por lo que vamos a empezar. Yo voy a subiros el vídeo para que tengáis esto preparado. Como digo, vamos a hacer mucho mix media porque en este proyecto de aquí hemos hecho una especie de ladrillos. Como veis, parece una pared muy rústica de pueblo, así como muy, pues muy rústica, muy envejecida. Eso es lo que quiero conseguir en todo el borde de nuestro armario. Es decir, esto se cerrará así y aquí, en estas dos mitades, es donde yo quiero conseguir ese ladrillo, tanto en este lado de aquí como en este lado de aquí arriba, ¿vale? Luego, estos laterales, que no se van a ver tanto, aunque sí al principio, pero no se van a ver tanto, porque esto va a ir abierto.
En estos laterales ya nos encargaremos de poner papel o ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero de momento lo que es este lateral seguramente que vaya con mix media. ¿Puede ser que haga todo con mix media? Seguramente sí, que haga todo el armario exterior con mix media y así nos despreocuparemos. ¿Por qué? Pues porque creo que así va a quedar todo como mucho más compacto, como con mucha más vida y bueno, creo que va a quedar muchísimo mejor. Entonces seguramente que tanto este lateral, el de arriba y estos dos laterales seguramente que vayan todos con mix media y todos con papeles. Como digo, vamos a hacer algo parecido a esto. Y esto tiene también papel, como veis ahí. Tiene también papel decorado, por ahí, por aquí abajo también, aquí se ve poquito, pero tiene papel decorado y eso es lo que quiero hacer más o menos en esta caja, todo el exterior de la caja. La zona interior donde vamos a llevar todos los apartamentitos para colocar nuestros botes de pociones o lo que queráis colocar. Los cuadraditos del medio van a ser más o menos de unos, no sé, 5,8 centímetros por 5,5 o 5,25. Bueno, más o menos van a ir alrededor de los 5 centímetros, 5 por 5. Cada huequecito, como digo, voy a meter estos botecitos de aquí, que yo los hago. Estos, y aquí dentro pues podemos poner por lo que queráis. Yo voy a utilizar esto. Ahora vosotros podéis utilizar unos botecitos de cristal para que sean así raros, en forma de pociones, de esos botecitos que son de color marroncitos, de este estilo, de este color, así, para que podáis poner. En fin, eso ya vosotros vais a colocar en esos huecos todo lo que queráis. Pero bueno, en un principio eso es lo que tengo pensado hacer. No sé si al final lo haré así o no, pero ese es el principio, lo que tengo preparado hacer. Así que nada más, nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Esto es lo que quería que tuvieseis preparado para empezar el proyecto. Luego os sacaré otro siguiente vídeo en el que ya vamos a empezar a meterle mix media, a meterle los ladrillos y en fin, ya a trabajar un poquito más el exterior de nuestro armario. Como digo, va a ir así, el armario se va a cerrar así, aquí va a tener dos cierres seguramente, o uno, más o no sé si uno o dos, eso ya lo iremos viendo conforme vayamos adelantándonos en el proyecto. El armario, como digo, va a abrirse así, aquí estarán nuestros botes de pociones y aquí estará nuestro álbum. Así que nada más, espero haberos ayudado con esta pequeña explicación. Si queréis seguir viendo pues el contenido del canal, suscribiros y bueno, pronto os empezaremos a hacer este maravilloso proyecto que ya vamos a ver cómo va saliendo. Como digo, voy a hacerlo por la marcha, lo voy a ir grabando para que lo podáis ver conforme voy trabajando con él. Y nada más, muchísimas gracias y os espero en el siguiente vídeo adelantando nuestro tutorial del armario de pociones. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.